Bueno, profe, mi nombre es James Paula Martínez Guerrero. Yo les voy a hablar sobre lo que es pues, la inequidad de género, una brocha que ha marcado pues, fuertemente a la sociedad. Así pues, tenemos eh, que la desigualdad de género pues, ha venido consolidando desde tiempos remotos como uno de los factores o atributos que ha afectado considerablemente a la sociedad, pues involucra consigo las diferentes áreas de ajustes por las que llega a padecer o atravesar o desarrollar a lo largo de su vida el ser humano, en donde esas áreas de ajuste son la social, la personal, la laboral, la familiar, etcétera, mostrando de esta manera una gran brocha de discrepancia en sus intereses y deseos que en muchas ocasiones llegan a desatar oleadas de violencia. Así pues, las relaciones que presentan tanto hombres como mujeres en la sociedad llegan a marcar un papel de suma importancia en el desarrollo de las diversas normas y culturas que se plantean, ya que son estas, pues son las que conllevan a un constante tipo, podría decirse, de evolución o de desarrollo en varios ámbitos, como lo pueden ser lo económico, lo cultural o lo político. Ahora bien, adentrándonos pues al enfoque de género, se ha podido evidenciar que durante mucho tiempo ha sido la mujer la que ha padecido el mayor porcentaje o tipo de discriminación en todos los ámbitos, la cual llegan a posicionarla su utilidad únicamente en oficios o tareas netamente domésticos, además de ser quien padece el mayor promedio de violencia, puesto que se ha ejercido un fuerte y marcado dominio sobre estas a las cuales se le ha ido sobrevalorando, pues de lo que permite dejar de una u otra manera en clara evidencia la violencia ejercida la mayor parte del tiempo de los hombres sobre las mujeres. Así pues, se pueden identificar varios tipos de violencia por las cuales el ser humano puede llegar a pasar en el lapso de su vida, como lo puede ser la sexual, la psicológica, la económica, la física, la patrimonial, entre otras, las cuales pues llegan a vulnerar o pueden llegar a vulnerar esto, la salud mental o el estado y bienestar físico de quien la padece. Ahora, pues, un claro ejemplo de la inequidad de género que ha abierto o ha tenido una gran interseccionalidad con la violencia de género se puede evidenciar en la serie, Big Little Lies, en donde tres mujeres pasan por violencias distintas que marcan y afectan considerablemente sus áreas de ajustes, como las que nombramos anteriormente. Entonces, dentro de la violencia física, podemos encontrar que es aquella que llega a generar, como su palabra pues lo indica, daños físicos en la persona de manera interna o externa y que llega a poner en riesgo su vida. Entonces podemos ver ese tipo de violencia, se logra evidenciar pues en el caso de Celeste Gray, quien era abogada, madre de dos hijos, la cual era violentada físicamente por su esposo en varias ocasiones, ejerciendo el poder y control sobre ella, en donde se presenta un ciclo de violencia pues muy marcado. Entonces, dentro del ciclo de violencia podemos encontrar en una primera instante la acumulación de tensión, la explosión violenta y la luna de miel. Entonces, ¿cómo se desarrolla ese ciclo de violencia en el caso de Celeste Wright? Entonces, en este caso, se presentó una acumulación de tensión la mayor parte del tiempo, en donde se presentaba mucho malestar y conflicto en la pareja, la cual conllevaba a desencadenar una explosión violenta, en donde entraban los golpes y las palabras hirientes, para después de esto dar paso a la luna de miel, en donde el agresor, pues digamos en este contexto, Perry, su esposo, empezaba a pedirle disculpas y a minimizar el acto violento que ejercía sobre ella, a lo que pues pasado un tiempo volvía y se reactivaba ese ciclo de violencia, pero cada vez se hacía más fuerte. Entonces también cabe recalcar que Celeste Wright utilizaba también esta violencia física como un mecanismo de defensa, es decir, a lo que él la agredía, ella muchas veces pues también hacía lo mismo y lo agredía. Por otro lado, podemos evidenciar la violencia física que hizo Jane Chapman sobre Renata Klein en un momento en que estas agrede pues a Renata por estar levantándole falsos a su hijo sobre el maltrato que Renata decía que Siki, el hijo de Jane, creaba sobre Amabel. Y del mismo modo, Amabela Klein, quien era la hija de Renata, pues también sufría ese tipo de violencia física y
escolar, perdón, por parte de uno de sus compañeros de clase, como lo era Max Reed, el hijo de Celeste Reed. Y entonces acá entramos en una gran controversia, puesto que este niño se encontraba expuesto al ciclo de violencia que pasaba en su hogar por parte de sus padres y que pues por el aprendizaje social, como lo plantea Bandura, empieza a imitar y a desplazar esa serie de conductas hacia terceros, en este caso sobre Amabel Klein, a quien intentó ahogar y mordió, perpetuando de esta manera el ciclo de violencia. Por otra parte, tenemos la violencia sexual, que es aquel acto en donde la persona es obligada a mantener un contacto sexual mediante el uso de la fuerza, chantaje, manipulación, intimidación, entre otras. Entonces, dentro de este caso, podemos evidenciar a Jane Chapman, quien padeció violencia sexual por parte de Perry bajo las influencias del alcohol y la intimidación, del cual esto surgió un embarazo no deseado. Por otro lado, encontramos la violencia psicológica, la cual es aquella que va más que todo enfatizada en controlar o degradar las acciones o comportamientos del individuo. Del mismo modo, volvemos a ver el caso de Celeste Wright, a quien su esposo no dejaba que ella trabajase, puesto que temía a que ella pasara por encima de él y la obligaba a que ella solamente tenía que hacerse cargos, era del hogar de sus hijos. Ya que él sentía que si ella se colocaba a trabajar, pues la veía como una amenaza, además de que pues no le gustaba que ella tuviese muchos amigos. También vemos el caso de Madeline, quien era la que maltrataba verbalmente a Bonnie, la esposa actual de su ex esposo, ya que la culpaba por quitarle un poco del cariño que supuestamente su hija Abby tenía sobre él. Así pues, de este modo también se logra evidenciar a partir de la inequidad de género las masculinidades que se presentan, como lo son la hegemónica y la no hegemónica, en donde por la parte de las masculinidades hegemónicas encontramos a Perry, que era el esposo de Celeste, quien se catalogaba como una persona que ejercía cierto dominio y mantenía el control sobre su esposa, además de que le generaba la estimulación de violencia. Y por otro lado encontramos la no hegemónica, corresponsable de nuevas masculinidades, las cuales se vieron evidenciadas en Ed McKenzie y Natal Carson, pues quien eran los que tenían equidad en las tareas del hogar, eran hombres totalmente sensibles y colaboraban a sus esposas. Ahora bien, hay que pues mencionar que la vulnerabilidad pues, por la que llegan a pasar cada una de estas mujeres eran grandemente estrechas, lo cual llegaba a transgredir su salud mental y física. Es por esto que pues, la ayuda o el papel del psicólogo ante este tipo de problemáticas es totalmente importante, ya que la ayuda del psicólogo desde la parte ética en la inequidad de género y a partir de los conocimientos que éste tiene, puede brindar alternativas y soluciones que ayuden a esclarecer un poco las perspectivas y situaciones por las que el individuo pues, pueda llegar a pasar, buscando pues, de esta manera instaurar medidas que ayuden al mejoramiento de su salud, impongan un alto a situaciones que estén afectando pues, de manera considerable, ya sea el estado físico, y mental de la persona quien padece la violencia. Pues ya que cada tipo de violencia puede desencadenar cada vez más otras formas de violencia mucho más graves, lo que llega a generar un mayor riesgo para la salud. Ahora bien, hay que también decir que si bien es cierto que la violencia psicológica emocional contra la mujer ha llegado a recibir menos atención en las investigaciones, sin embargo, pues esta causa también muchísimo daño en la salud mental de este tipo de mujeres, llegándolas a que puedan padecer de depresión. Ahora llegados a este punto, yo creo que deberíamos hacernos una reflexión y analizar si es netamente necesario seguir alimentando la inequidad de género y con esta la violencia de género, sabiendo que lo único que trae consigo es dolor, enfermedad y mucha desolación. Es por esto que pues, diría yo que se debe tener precaución y empezar por decirle no a la equidad de género y no a la violencia.
Muchas gracias.